Hola, hola, ¿estás ahí? Al menos Teo y yo aquí estamos. Ahí está. A ver. Que solo por cualquier cosa voy a mandar el chat de teología. Ok, ahora vamos a empezar. Hola, estoy de vuelta. Ok. Hay dos mensajes en el chat. Sí, ya. Necesito Ahorita. de que ese mensaje fue como que el que pusiste en el WhatsApp. Ya volvimos de nuestra pauta publicitaria. Sí, ya volvimos del break. O Volvimos del sea, tiempo. volvimos después de tu futuro trabajo. A ver. Bueno, vamos a ver ahora porque no quiero que se nos pasemos un poco el tiempo. Las nociones apocalípticas. Listo, vamos a ver. La apocalíptica. La palabra pues deriva de apocalipsis, correr el velo, que significa revelación, como teología y espiritualidad, como movimiento sociopolítico, como género literario. Ok, cuando vemos revelación y vemos la parte de correr el velo, es que nosotros lo vimos en el segundo módulo, cuando estudiamos un poco más de la canonicidad de la Biblia, estudiamos un poco más la Biblia, estudiamos un poco más las escrituras, seguimos viendo por quién fue inspirada. Vimos que a lo que se le llama revelación es todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa correr el velo? Correr el velo es quitar algo que está obstruyendo pues la vista, es ceguedad espiritual, por así decirlo. Como movimiento sociopolítico, pues bueno, lo hablábamos con Avi de movimiento sociopolítico cuando vemos el apocalipsis y lo que puede estar pasando, la tribulación, las adversidades, pues cuando alguien está pasando por aflicciones, por opresión, lo que más desea es una esperanza. Entonces, a esto recae como un movimiento sociopolítico, como género literario, pues ya lo vamos a ver, como cada una de las partes. Ahora, apocalíptica va a ser el movimiento teológico más importante. Voy a ver esto aquí. Más importante del judaísmo durante la época helenística. El periodo helenístico pues se refiere al periodo pues alejandrino, a una etapa de la historia pues de la antigüedad. Origen, ¿dónde surgió? Bien, surgió en la tradición de los profetas de Israel, pero evolucionó a varios de los siglos después. Su origen se halló unido a la transformación fundamental del pensamiento teológico de Israel. Se llevó a cabo a partir del exilio, lo que encontramos en el libro de Daniel, que vamos a profundizar un poco más, como les habíamos hablado, en la siguiente clase. Vamos a hablar un poco más de la parte de la Biblia, en los versículos. Vamos a escudriñar un poco más en las escrituras. Eran necesarias nuevas revelaciones, nuevas formas de explicar la historia que fueran capaces de generar esperanza en medio de la crisis, como habíamos hablado de como movimiento sociopolítico. Tuvo auge en Egipto y Palestina entre 200 años de Cristo y 200 años después de Cristo. Ahora, no es posible pensar en un establecimiento de reino a partir del transcurso más o menos normal de lo que puede estar pasando. De esta manera surgió una nueva forma de esperanza, ya no una intrahistórica, sino una metahistórica. ¿Qué significa esto? Que ya no es una intrahistórica y que ahora es una metahistórica. Ok, como habíamos hablado de movimiento sociopolítico y hablamos de las circunstancias, opresiones, el hablar de una esperanza, el hablar de una liberación, como antes de que nos fuéramos a la pausa, pues les hacía la comparación de
del pueblo de Dios en Egipto, habían siendo oprimidos, de cómo eran esclavos, y la Biblia no solo menciona ese momento en el cual el pueblo de Dios ha sido oprimido, pero el creer, el creer en una esperanza ante unas dificultades tan imposibles de creer que uno puede ser libre, desde la concepción humana, desde lo que uno puede ver, puede parecer imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede resultar un poco ilógico hablar de una esperanza cuando lo que uno ve es totalmente negativo. Entonces, a lo que apunta la meta histórica es llegar al fin, llegar a lo que se habla, lo que se predice, por encima de lo que pueda estar pasando. O sea, en pocas palabras, poner la fe en el mensaje por encima de lo que el ojo humano puede ver. Dios en persona destruirá los poderes del mal y bajará del cielo la salvación. Género apocalíptica como género literario. Ok, bien. ¿Quién me ayuda leyendo esto, por favor? Ok. Um, Un John Collins. apocalipsis es un tipo de literatura de revelación con una estructura narrativa que relata cómo una revelación es mediada, transmitida por un ser del otro mundo a un receptor humano y que desvela una realidad trascendente que es tanto temporal en la medida en que concierne a la salvación escatológica como especial en la medida en que implica otro mundo, el sobrenatural. Ok. Es transmitida por un ente externo a este mundo, o sea, Dios, ¿verdad? Y el receptor, pues el ser humano, como lo pudo haber sido Daniel, por ejemplo. Aquí está un cuadrecito, perdón, un esquema que lo puede ver mejor. Dios, quien es el que está dando la revelación del mensaje, de lo que va a suceder en los fines. Receptor humano, pues han sido los que Dios ha usado, los profetas que Dios ha usado para transmitir este mensaje, como Daniel. Y el mediador humano del hombre, para que se pueda dar el mensaje y pueda cumplir, es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Jesucristo, pues ayuda al humano a entender el mensaje apocalíptico. Ok, la revelación puede ser comunicada por un medio visual, visiones, epifanías. Cuando nosotros estudiamos el primer módulo y hablamos de la vía de revelación especial, vimos visual, que son las visiones, epifanías, auditivo, discurso, diálogos, escritos, un libro celestial, por medio de un viaje a otro mundo, que aquí hablábamos con Gaby, un ejemplo de esto. ¿Qué quiere decir un viaje a otro mundo? No es nada psicodélico, sino un ejemplo, creo que el que se me viene a la mente el ahorita, es el de Pablo, cuando Pablo dice, yo no sé si mi cuerpo se desprendió, no sé si fue una visión, pero que él dice que tuvo la oportunidad de estar allá con el Padre. Entonces a eso nos referimos y que le dio un mensaje acerca de lo que iba a ocurrir. Entonces a eso le ocurrimos una manera de comunicar este tipo de mensajes. Ahora, pero interviene un ser de otro mundo que interpreta el mensaje recibido o simplemente guía al receptor humano a dirigir la atención de la revelación. Es muy importante que el receptor humano siempre es identificado como un personaje del pasado generalmente importante, como lo fue Daniel. Usualmente se describe también la perplejidad, las emociones, el horror del vidente de cara al mensaje recibido. Cuando también lo vemos que lo vamos a ver más a detalle, lo vamos a leer de lo que dice la Biblia, de esto, de las emociones, de lo que presenta el vidente al ver lo que le está enseñando el Señor, podemos ver con el profeta eh, Juan, ¿cómo se llama? El del Apocalipsis, Javi. ¿Cuál es? Sí, fue Juan. Juan, ¿verdad? Juan. Sí. Y ahí podemos ver cómo él, hasta incluso se dice, que está horrorizado, temor de ver que no hay nadie que pueda abrir ninguno de los sellos. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí está, receptor humano, como lo habíamos descrito, este es un esquema de lo que se habló en el texto anterior.
un receptor humano, una persona que pueda estar del pasado, momento de crisis que pueda estar aconteciendo en el futuro, ¿verdad? Como sabemos que el receptor humano tuvo revelación de algo que va a acontecer en un futuro, puede ser en momento de crisis, pues tendría que ser en el momento que ocurra, y en ese momento sería el presente. Ok. Dice aquí, esta revelación divina tiene como finalidad interpretar las circunstancias presentes y terrenales a la luz del mundo sobrenatural y futuro, e influir en la comprensión y el comportamiento de los destinatarios por medio de la autoridad divina. Esta literatura nos ayuda a comprender por qué suceden las cosas que suceden y las que sucederán. Exhorta a las personas a cambiar su manera de vivir por medio de la revelación, como lo hemos hablado a lo largo de hoy. Que al final lo que apunta a esto, cuando vemos tantos problemas, tantas angustias, el poder estudiar lo que el Señor ha dicho en su palabra nos da tranquilidad. ¿Por qué nos da tranquilidad? Porque sabemos que al final nuestro destino no va a ser tocado, nuestro destino va a ser con Él. Otros elementos formales del género. Lenguaje figurado, plagados de símbolos, como lo vamos a ver más adelante, como estos mensajes pueden estar plagados de símbolos como haciendo referencia a animales, colores, piedras, que hay como de, creo que es ahí donde surgen tantas opiniones, tantas cosmovisiones acerca de esto, debido a ello, pues, porque hay que descifrarlo, así decirlo. Desciframiento raramente se deja a la interpretación de la visión al receptor humano. Pseudepigrafía, cuando nosotros estudiamos en el módulo 2 la Biblia, vimos los diferentes libros apócrifos. Uno de ellos puede ser Enoch. Más adelante creo que están los libros apócrifos a los cuales nos podemos remitir y ver que hablan de este tipo de género. Sistematización intenta clasificar la multiplicidad de los fenómenos mediante esquemas ordenados, por ejemplo, periodización de la historia. Interpretación alegórica, los textos se interpretan de manera histórica o literal, que aquí también, como lenguaje figurado, aquí surgen pues dos tipos de opiniones de cómo se debe interpretar este tipo de mensajes. Por el conocimiento del orden secreto de las cosas, demuestra que su sabiduría proviene de Dios. O sea, todo lo que se ha revelado no puede haber una mente humana con la complejidad. O sea, el mensaje tiene una complejidad tan alta que no puede venir de un hombre, tiene que venir de un ser supremo. Cosmovisión apocalíptica. Vamos a ver las diferentes cosmovisiones. Visión dualista. Bien, en el ámbito de los hombres y de los cosmos, en ambas esferas hay una pugna de dos fuerzas diametralmente opuestas. Dios y el diablo. Se es Dios o se es del diablo. Prácticamente a lo que dice la palabra, uno no puede servir a Dios al mismo tiempo. Visión pesimista del presente. En el presente, el mal, en este eón, cuando hablamos de eón, hablamos de un tiempo aquí en la tierra. Este eón es perverso. A pesar de que el Señor Dios, el eón presente, está dominando por el diablo y sus operadores políticos, este eón se caracteriza por una degeneración física y moral crecientes. No hay que esperar la salvación en y de este eón. Ok, para darle a entender un poco más esto de la visión pesimista del presente, podemos verlo de la siguiente manera. Vaya. Ahorita que vienen las elecciones, se va a tener que decidir un presidente, pero eso no quiere decir que en diciembre, cuando ya se tenga a la persona que ganó las elecciones en noviembre, quiere decir que el presidente actual, Juan Orlando, pues no va a seguir teniendo poder y teniendo control y decisiones del país hasta que llegue el cambio de gobierno, se haga la toma de posesión, se le ceda el poder, pues ya no va a tener ningún tipo ya no va a poder influir en las decisiones del país. Lo mismo sucede ahorita con el Señor. El Señor
y esto fue cuando lo vimos, cuando estudiamos cuando era rey. Si bien es cierto, el Señor es rey, pero su reino no ha comenzado. Por eso hago la comparación. La persona que va a ser electa va a ser presidente, pero su gobierno todavía, o sea, póngale el que va a quedar en noviembre y que gane es presidente, pero va a ser presidente hasta en un momento determinado. Igual sucede con el Señor. En este momento, el enemigo es quien tiene influencia en este mundo hasta donde Dios lo permita, ¿verdad? Hasta donde Dios lo permita, y trabaja el enemigo por medio de, pues, de sus operadores políticos, que estos podrían ser demonios, y son los que se encargan de una degeneración física y moral. Y no hay que esperar una salvación que provenga de este mundo, o sea, no, la salvación no va a venir de aquí, la salvación va a venir desde lo alto, en otras palabras. Creo que Pamela tiene una pregunta. Tiene la mano levantada, no sé si se le fue o algo. Ok. Ok, sí, bueno, vamos a seguir. La otra, como visión, el futuro contempla como una nueva creación cósmica. La renovación no viene de un cambio de los acontecimientos históricos, sino de una revolución dramática y catastrófica que tiene lugar tanto en el ámbito celestial como en lo terrenal. O sea, lo que va a suceder en el cielo se va a ver repercutir aquí en la tierra. Y el determinismo y en forma de especie de la especie teológica de la historia de tipo sapiensal. No me recuerdo, Avi, de esta, habíamos dicho que era de la sabiduría, si no me equivoco, o relacionado con ella, ¿no? O sea, lo que uno puede llegar a concluir que puede llegar a ser. Sí, es que recuerden que ahí habla de teología de la historia porque nosotros hablamos que la teología, dependiendo de cómo se estudie, tiene diferentes, ¿verdad? Sabemos que está la histórica, nosotros vimos la sistemática porque la organizamos en grupos de conocimientos, como en sistemas, ¿verdad? Pero la teología histórica es la que, como su nombre lo indica, se ocupa de estudiar los eventos en la historia. ¿Pero por qué dice de tipo sapiencial? Porque más que enfocarse en los eventos en sí, como las fechas y las personas, etcétera, sapiencial se refiere como a estar, yo le digo, como echando ciencia, Filosofando. como estar filosofando, exacto, a ese tipo de cosas, a esto se refiere aquí. Ok. Pamela se desconectó, creo que tenía una pregunta. Tenía la mano levantada. ¿Tenía alguna pregunta o se le fue la manita? Que la vi que la tenía levantada. ¿Ah? ¿Qué pasó? No. Entonces no se preocupe. Diego, no te entiendo. ¿Me escuchan bien? No te Sí, escucho. Pamela, es que lo que pasa es que como tenías la mano levantada, por eso es que Diego estaba preguntando si tenías alguna duda o comentario. Creo que tal vez tenga No, problemas de conexión. comentario no. Si tenía, pero me olvidó. Bueno, ¿No te has ahí visto que me he sacado 2 veces? sí, yo vi que le sacó. Me ama mucho. Bueno, sigamos, pues dice aquí, se funda en la certeza de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, todo transcurre conforme un plan establecido por Dios que el visionario puede conocer. Que se quedó como medias. Ahí está. Ahora, la espera inminente del fin, pero no se espera ninguna solución política, sino una intervención de Dios que haga brotar una nueva época, dijo el Señor, de la historia. En otras palabras, como les había dicho, el cambio el cambio no tendría que venir de aquí, de este mundo. Según lo que está escrito, todo gobierno terrenal pues está destinado a seguir conforme a lo que está escrito, a la perdición, a todo lo que está a todo lo que está, a Al todo lo en contra fracaso. y al fracaso. Entonces, por lo tanto, no podemos esperar que de aquí, y esto es muy importante porque muchas personas tienen la idea de que
un hombre, un presidente, ya sea quien, siempre poniendo al hombre por delante de Dios, va a ser la solución a los problemas. Y al final, pues, lo que nos apunta la Biblia es que la única solución, pues, es la que nos espera a cada uno de nosotros en el fin, ser librados de este mundo y estar con Él allá en el cielo. Ahora, ruptura entre la conexión entre la nación y el pueblo elegido. Solo los fieles, los que se mantengan en la fidelidad y en los mandamientos de Dios, participarán en el león futuro. Los que no no pertenecerán a la nación, perecerán. Consecuencia, se extiende cada vez más la creencia de la resurrección individual y también de la inmortalidad. Y por consiguiente, también las ideas en torno al infierno y al castigo. Aquí podríamos ver un poco al final, podríamos entrar en discusión si la salvación se pierde o no se pierde. Nosotros como vimos en el módulo pasado, cuando estudiamos la soteriología, vimos que tendríamos que hacer una diferencia entre certidumbre y la seguridad que tiene el creyente acerca de la salvación. Y ya hemos hablado pues que al final quien es salvo pues lo manifiesta por medio de obras, por medio de sus frutos. Y que al final, como la salvación es un regalo, que no hicimos nada para merecerla, tampoco podemos hacer algo para perderla. Muchos en los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Al final, unos van a resucitar para la vida eterna, otros van a resucitar pues para el castigo eterno. Estos son los libros apócrifos que les comentaba, que si bien es cierto, no están dentro de nuestro canon, no están en el Nuevo Testamento y tampoco están mucho menos en el hebreo que tenemos, en el antiguo. Sin embargo, puede que estos libros tengan cierto conocimiento y pueda hacer que ciertos fragmentos vayan acorde y hagan sentido a lo que dice la Biblia. Sin embargo, cuando recordamos los requisitos para que puedan entrar dentro de la Biblia, es que tiene que ser, estos libros tienen que tener 100%, tienen que estar 100% en lo correcto. Estos libros tuvieron que haber sido exhalados de la boca de Dios sin ningún tipo de opinión humana. Y por eso no están incluidos. Aparte que también tienen errores, ya sea históricos o geográficos. Pero de que los descartemos, de que los podamos descartar y decir que no funcionan, hasta a un 100% no. Que puedan tener conocimiento, sí. Pero que los pongamos a la par de la Biblia, así como tenemos, por ejemplo, Corintios, Romanos, no se puede. Los podremos usar como de referencia. Literatura apocalíptica. Importancia de los libros de Isaías 24 y 18, Apocalipsis de Isaías, Ezequiel 38 y 39. Y bueno, no sé si sería bueno que leyéramos esto o nos esperamos para... Leamos solo tal vez un ejemplo para que vean. Entonces, leamos el de Zacarías. El de Zacarías. 6, del 1 al 3. Ajá. Vaya, pues que Y uno busque del 6 1 del 1 al al 14. Ajá, y otro Solo que para que busque. vean un ejemplo de lo que es la literatura apocalíptica, que no, porque nosotros solo pensamos que eso tiene que ver con Apocalipsis, ¿verdad? Sí, como les habíamos comentado, tiene su origen, como hemos dicho, tiene su origen en el Antiguo Testamento, pero se menciona más en el Nuevo. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se menciona en el Viejo. Así que uno me busque el de Zacarías del 1 al 3 y otro del 9 al 14. Está saliendo.
Todavía no lo tienen. Ya volví. No me quería la máquina. Ok, Pamela, busque uno de estos, ¿ver? Zacarías 6 del 1 al 3 o del 9 al 14. Ok. Bueno, voy a leer Bueno, yo. Ah, dale, dale. tengo el del 6 del 1 al 3 aquí. Ok, dale, lee. Que dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había carros alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Ok, ok. Bueno, ahí vimos los carros, vemos también que se habla, mencionan colores. Para poder entender e interpretar eso, tenemos que saber qué significan los carros, qué significan pues los colores, y pues ya lo vamos a ver un poco más en la siguiente sesión para ver qué significa cada cosa y poder entender el mensaje. ¿Quién tiene el 9 al 14? Sí, no, lo busco aquí rapidito. Yo, Listo, yo. Dacia. Y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová al Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Ok. Bueno, creo que nos vamos a pasar. ¿De cuánto dijimos? De 2 a 5, ¿verdad? Pero yo creo que ya falta poquito. Sí, ya falta poquito. Ok. Bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, en el libro de Ezequiel se menciona los 4 seres vivientes, la visión de la mano con el rollo, Dios abandona el templo, la visión del valle de los huesos secos, que creo que esa es la más conocida, y la visión del nuevo templo. Estas, pues, las vemos más a detalle en la siguiente clase. Ya la vamos a ver, vamos a ver pasaje por pasaje. Ok, déjame ver. Ok. Ok, la escuela de las interpretaciones, tenemos la preterista, que esta es la que se afirma, la que se agarra el católico. La que se agarra el católico enseña que el autor describe los sucesos que tuvieron lugar durante el Imperio Romano, durante la misma época del autor y en especial hacia el fin del primer siglo. Toma en cuenta la interpretación de los mensajes a las 7 iglesias, niega el carácter profético de este libro. En otras palabras, ya sucedió. O sea, el Apocalipsis ya tomó lugar y que el mensaje de las 7 iglesias, que cada una de estas iglesias de Éfeso tenía un problema, no pueden ser tomados en el tiempo actual. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso que tenía un problema con el primer amor, no se puede usar hoy en día para interpretar y decir que hoy en día las iglesias tienen un problema con el primer amor, sino que eso ya sucedió, ya pasó. ¿Y cuál es la idealista? El objetivo del libro es enseñar los principales principios espirituales a la iglesia. Escuela histórica de un cuadro de toda la historia eclesiástica, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda y más allá. Procura que las secciones del Apocalipsis encajen con eventos específicos, es decir, buscar como una explicación a cada una de las cosas que puedan estar sucediendo. O sea, aplicar
lo que dice la palabra a lo que sucede en la actualidad y buscar cómo ponerle una explicación bíblica. Escuela futurista, el Apocalipsis es un libro de profecía con el tema y los sucesos futuros que el libro expresa, tan concretamente, que se cumplirán en el fin y hasta el fin de los tiempos. La escuela crítica se basa en un criterio racionalista para hacer su acercamiento al libro y rechaza toda inspiración y canonicidad Apocalipsis. No es ninguna revelación divina respecto del Cristo resucitado ni su supuesto triunfo final. Ve al libro como una buena novela de Juan, muy entretenida y atractiva. O sea, en pocas palabras, le quita valor tanto doctrinal como profético, le quita importancia. La escuela alegórica se basa en buscar una interpretación en las palabras del libro, rechazando su contexto histórico y literal, estableciendo de esta manera un significado espiritual. O sea que al final no hubo, cuando hablamos de las iglesias de Éfeso, que más adelante vamos a profundizar, no se podría tomar en cuenta como que realmente sucedió, sino como un mensaje de lo que podría llegar a suceder en esos tiempos o en el fin de los tiempos. La escuela cíclica, esta mantiene un pensamiento similar a la escuela histórica. El libro es una clara descripción de las historias de la iglesia, cuyos eventos se van repitiendo por ciclos, viniendo en un conjunto de tendencias paralelas profetizadas. Entonces, lo que sucedió, lo que se menciona en el Apocalipsis, es cíclico. No es que, o sea, va a llegar un momento donde va a llegar a ser realmente el fin. Va a llegar a realmente ser el fin, realmente va a venir el Señor, realmente ya vamos a estar en los últimos tiempos. Pero no quiere decir que estemos pasando cosas similares en la actualidad a lo que vaya a acontecer cuando realmente ya estemos en la última etapa aquí en la Tierra. Esquema del Apocalipsis. Esto también lo vemos más a detalle en la otra clase. Creo que aquí nos quedamos porque sí, aquí ya nos quedamos, ¿no? Sí, aquí ya estamos cheques. Bueno, terminamos casi ya puntuales para las 5. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. ¿Qué hay ahora? Habla ahora o qué hay para siempre. Sí, Hola. sí, a Pamela. A ver. Diego Paseo. ¿Perdón? Hacer este examen o te debo puntos. No, fíjense que no sé si soy yo, pero no le escucho Pregunta bien. que si pasó, es que se escucha cortado, pero te está preguntando que si pasó. Ah, que sí pasó. Ah, en el examen. No. Sí pasó. Vamos por el próximo, ¿cuánto son mi grade? Final grade. Le escucho, está bien. Ya, no, te sin leo. ¿Ah? No Ya le lo perdió escuché yo. todo. No, A ver, mira, no ya le, perdió todo. A ver. No, no es es que que, no le dice escucho. Pamela, es que se le escucha como cortado a usted. Sí, no le Pero escucho. el examen, el último, Ajá. de tecnología, ¿cómo me fue? Ah, le fue bien. No, le fue bien. Ya le vamos a dar la nota, ya la vamos a subir. ¿Eso te pareció raro? Ok. Sí, no, sí le fue bien. A ver, ¿alguien más? Antes de cerrar, o Babi, ¿tiene algún comentario? No sé. No, ya abarcamos todas las generalidades. Bueno, tal vez en la próxima clase avanzamos rapidín para ya entrar a lo que es la simbología y eso. Sí.
Lo importante ahorita es que se queden con ese concepto. Número 1, que Apocalipsis se llama el libro, pero no solo eso, se hace referencia a literatura apocalíptica, ¿verdad? Que están los ejemplos de Ezequiel, están los ejemplos de Daniel y de Zacarías, y que literatura apocalíptica es el nombre que recibe toda aquella información o revelación que viene desde un ente sobrenatural. Está el receptor, que es el humano, y por lo general hay un mediador que es un ángel, el que dio el mensaje. En Apocalipsis, Juan fue por un ángel que recibió el mensaje. Daniel fue un ángel que se le apareció a darle respuesta. Zacarías fue un ángel que le dice lo que le dice. O sea, siempre hay un mediador, ¿verdad? Sobrenatural igual, que habla acerca de los eventos del fin. Eso es literatura apocalíptica, pero cuando hablamos de escatología es lo que se dedica a la ciencia a estudiar todo lo que es la literatura apocalíptica, valga la redundancia nuevamente, y cobra importancia en los tiempos en los que el pueblo está siendo oprimido, ¿ok? Y los diferentes conceptos o cosmovisiones que hay. Para el hebreo, yo les decía, no es tan importante como estar pensando en lo full al futuro y ponerse a dilucidar, que ellos esperan la venida del Mesías y punto, pero no en los eventos. Eso es más ya de índole de protestante y pentecostalista, porque para la Iglesia Católica, según vimos la interpretación, esto es algo que ya pasó. Entonces, el diferente o la gama diversa que hay de interpretaciones ocurre en la Iglesia protestante. Ya viendo lo que es literatura apocalíptica, y lo que es escatología, y que ustedes conozcan que hay diferentes puntos de vista en cuanto giran en torno o al arrebatamiento o al reinado milenial. A eso se refiere a milenialistas que no creen en que sean 1000 años literales, sino que ya estamos viviendo ese tiempo de vivir con Jesús. Los amilenialistas por lo general piensan que este tiempo de gracia, que es el que ya Jesús murió, o sea, está presente de manera espiritual con nosotros, para ellos este es el tiempo del reinado de Dios. Están los milenialistas que creen en los 1000 años exactos, y dependiendo si cree que la tribulación es antes de la venida del Señor, durante o después, es que recibe el nombre de pretribulacionista, mesotribulacionista y posttribulacionista. Entonces, todos esos conceptos de las diferentes interpretaciones, escuelas que hay dentro de la iglesia protestante son todas estas, vuelvo a recalcar, no tienen nada que ver ni los judíos, ni los católicos, ni somos nosotros, que tenemos todo este número de escuelas de interpretación, todas giran en torno a los 1000 años, cómo se toma eso, si son literales o no, y en torno al rapto, si es antes, durante o después de la tribulación. Eso es lo más importante que tienen como a conclusión de estos conceptos de hoy, para cuando ustedes lo empiecen a googlear o empezar a leer, ya más o menos sepan de qué les están hablando. Si ya terminamos, ya podemos cerrar. Bueno, si ya terminamos, recordarles que la siguiente clase, otra vez domingo de 2 a 5, y que voy a subir esta clase, voy a subir las presentaciones por si las quieren repasar, y también animarlos a que inviten si tienen personas que les interesaría estar en teología, el siguiente año iniciamos en febrero con el módulo 1, y que desde ya pueden ir inscribiéndose si quieren. Así que bueno, David, como usted abrió, ¿me puede ayudar a cerrar, por favor? Claro que sí. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que acabamos de tener. Gracias, Señor, porque no tuvimos ninguna dificultad. Gracias porque sabemos que tú eres el que está en control de este seminario, así mismo como en control de cada una de las situaciones en torno a nuestras vidas y en torno a cada uno de los hogares de los que aquí están representados. Te pedimos, Señor, que nos lleves en paz, que nos lleves en tranquilidad, Señor, que en nuestro corazón el día de hoy solo quede la satisfacción
de saber que esperamos tu segunda venida, Padre, y que ya sea que nos encuentre dormidos o despiertos, Señor, nosotros tenemos la convicción, la seguridad y la certidumbre que estaremos contigo hasta el final de los tiempos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua, amén y amén. Amén. El micrófono, Diego. Bendiciones a todos.